Muy buenos días, bendiciones para todos, amada iglesia. Qué bendición y qué alegría es poder llegar a ustedes a través de esta transmisión, ¿verdad? A nuestro servicio de escuela dominical. Hoy entramos a una nueva temporada, como lo es ICC La Paz en casa. Tuvimos el privilegio unos meses atrás, todos estos meses, de poder congregarnos en nuestro tabernáculo de avivamiento, pero hoy estamos aquí en casa y creemos que será una gran bendición, pero también creemos que pronto estaremos nuevamente congregándonos en nuestro tabernáculo de avivamiento, ¿verdad? Es una bendición. Recuerde que la iglesia somos usted y yo. Ahí en cada lugar donde estemos, ahí está un representante en cada casa, representante de ICC La Paz. La Biblia dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Yo declaro que aquí en mi casa está el Espíritu Santo de Dios, pero también ahí en su casa está el Espíritu Santo de Dios. Hace unas semanas estuvimos hablando de los beneficios que obtenemos al hacer la palabra de Dios, entendiendo que hacer la palabra de Dios es ponerla en práctica, hacerla viva en nosotros. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, pero no solo la oímos, sino que la guardamos en nuestro corazón y esa palabra nosotros la ponemos en práctica, tenemos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuáles son esos beneficios? Todo lo bueno que Dios tiene para usted y para mí. Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante, como lo es ¿por qué creer en la palabra de Dios? ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Hoy más que nunca, mis hermanos, debemos creer en la palabra de Dios, tener esa convicción, esa seguridad que todo lo que en ella está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Esa es la convicción, la seguridad que nosotros tenemos que tener de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo nos está diciendo que Jesucristo es el mismo del pasado, del presente y del futuro. Y mire que este es el versículo, ¿verdad? Lema de nuestra iglesia cristiana cuadrangular. Y la primera razón por la cual debemos creer en la palabra de Dios es, número uno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Un versículo muy conocido. Hoy vamos a estar estudiando este versículo. Hay muchas cosas en las cuales hoy vamos a aprender, pero también estoy seguro que Dios va a hablar a su vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué poderoso es este versículo. Y lo primero que este versículo nos dice es que la palabra de Dios es viva. Quiere decir que la palabra de Dios es permanente, está en todo tiempo. El hecho de que cada vez que la leamos siempre va a ejercer un efecto en nosotros. Mire qué importante es. También nos dice que no es algo inerte, no es algo muerto, no es un libro más. Siempre que la leamos con la actitud correcta va a generar algo positivo en nosotros. La Biblia, mis hermanos, quiero decirle hoy que no es un libro más. Nosotros muchas veces leemos libros y son importantes, aprendemos, pero la Biblia no es un libro más, la palabra de Dios no es un libro más. Porque este libro fue escrito por hombres que fueron inspirados por Dios. Y lo que está ahí, lo que dice la Biblia, es algo vivo. Es algo con lo cual nosotros, cuando nos acercamos con la actitud correcta, algo positivo y algo poderoso va a ejercer en nuestra vida, ¿verdad? Así que cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, tenemos que pedirle a Dios que esa palabra se haga viva en nosotros, que Dios nos dé sabiduría, como dice el libro de Santiago, para entenderla, para guardarla en nuestro corazón y para poner en práctica esa palabra. Pero también lo otro que este versículo de Hebreos 4:12 nos dice, que es
eficaz. La palabra eficaz es sinónimo de algo efectivo, algo eficiente, algo preciso. Además de ser viva, es decir, que ejerce alguna acción en nosotros y esa acción es efectiva. Así, mis hermanos, actúa la palabra de Dios de acuerdo a nuestra necesidad. Cuando nosotros nos acercamos a ella y creemos que esta palabra es viva, ¿verdad? Que fue escrita por hombres pero inspirada por Dios, esta palabra se hace rema en nuestras vidas y actúa de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Quizás nadie conoce la necesidad que usted tiene hoy, pero la palabra de Dios nos da las instrucciones para nosotros poder solucionar ese problema que quizás tenemos o esa necesidad grande que tenemos, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de un medicamento, ahora que estamos, ¿verdad?, en todo este tema, cuidándonos y todo lo demás, con el tema de la gripa, y de pronto a veces nos sentimos un poco regular, con nuestro cuerpo disgustado, y le dan un medicamento, ¿verdad? Y usted se lo toma con fe, ese medicamento, ¿verdad? Y ese medicamento hace el efecto en usted, y usted se siente contento y dice, wow, esto era lo que yo necesitaba para sentirme mejor. Mi hermano, quiero decirle que más que un medicamento, la palabra de Dios es lo que actúa en nosotros. Cuando usted se sienta quizás enfermo, cuando usted siente malestar, declare la palabra. Declare que por la llaga de Jesús, usted y yo somos sanos. Y vamos a ver cómo Dios va a actuar ahí, en esa necesidad, en esa enfermedad, en ese dolor. Y vamos a ser sanos para la gloria y la honra de Dios. Y sigue hablando este versículo, y quiero que lo tenga ahí porque es un versículo muy importante que vamos a estar estudiando. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. En la antigüedad, los soldados romanos utilizaban su espada para defenderse contra el enemigo en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Esto nos indica, mis hermanos, que la palabra de Dios no solo ejerce una acción activa en la persona que oye, sino en la persona que también está enseñando. Esta palabra que hoy les está enseñando, Dios primero habló a mi vida y sé que también hablará a su vida porque actúa para allá y para acá, ¿verdad? Por eso tiene y compara, la Biblia dice, espada de dos filos, hacia afuera y hacia adentro, hacia las personas que la escuchan, pero también hacia la persona que está enseñando. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos defendernos contra los ataques del enemigo. Mis hermanos, esta palabra es viva y eficaz, pero también esta palabra debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente. En Mateo capítulo 4, ¿verdad? El versículo 1 y el versículo 2 nos habla de Jesús y la tentación. Cuando Jesús fue tentado, el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús estaba fortalecido en su espíritu, pero en su humanidad, ¿qué tenía Jesús? Tenía hambre, ¿verdad? Porque por 40 días había entregado ese ayuno, ¿verdad? El pan, había entregado su comida a Dios. Y vemos cómo la primera tentación que Satanás le hace a Jesús es a través de la comida, porque él sabía que Jesús tenía hambre. Pero si leemos los versículos siguientes, nos damos cuenta de que las 3 veces que Jesús fue tentado por Satanás, Jesús le respondió, escrito está. ¿Con qué se defendió Jesús de los ataques de Satanás? Con la palabra que estaba en su corazón y en su mente. Y dice que Satanás se fue y no tentó más a Jesús porque él estaba fortalecido en su mente y la palabra la tenía en su corazón, mis hermanos. ¿Con qué nos vamos a nosotros defender de los ataques del enemigo cuando vengan a nuestra mente? Sobre todo en este momento que estamos viviendo estos tiempos, quizás viene temor, quizás viene miedo a nuestro corazón, quizás vienen espíritus de muerte, quizás vienen espíritus de preocupación, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a defender nosotros? Con la palabra de Dios que está en nuestro corazón y en nuestra mente, porque ella es viva y es
eficaz. Y quiero que siga conmigo ahí el versículo, Hebreos capítulo 4, sigue diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto nos indica que la palabra de Dios es la que identifica y permite diferenciar cuando una persona es espiritual y cuando una persona es almática. ¿Quién es una persona almática? Es aquella persona que es movida por su alma, por sus emociones. Y hoy está, y quizás vemos que hoy está firme en Dios, pero vienen las circunstancias, vienen los momentos difíciles y vemos a esa persona desanimada, esa persona que dice yo no voy a seguir más. En cambio, una persona espiritual es aquella que independientemente de las circunstancias siempre se mantiene estable y firme en el Señor. Yo sé que usted que me está viendo a través de esta transmisión, usted y yo somos personas estable, persona firme, que hemos decidido seguir a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y con esto no quiero decir que nos vamos a desanimar o que vamos a tener momentos de pronto donde vamos a estar bajos, no. Somos humanos y eso es normal, pero lo importante es que nosotros tengamos esa convicción de que no importa lo que estemos pasando, no importa el momento que estemos viviendo, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos decir lo que el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Cuántos pueden decir conmigo ahí en esta transmisión? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Miren lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es la que nos examina, la que nos muestra qué clase de cristianos somos nosotros, ¿verdad? Nos ayuda a identificar qué tipo de creyente somos nosotros. La pregunta en esta mañana es, ¿con qué tipo de creyente nos identificamos en este día? ¿Estamos siendo creyentes espirituales o muchas veces nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, por nuestras almas? Recuerde que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que hay una lucha en nosotros, la lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu dice que tiene comunión con Dios, pero la carne está ligada al alma, ¿verdad? Dice que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queréis. Así que nosotros, mis hermanos, en este tiempo sobre todo, debemos estar fortalecidos en Dios, en nuestro espíritu, para que cuando vengan esos ataques nosotros podamos permanecer firmes en Dios. Y sigue diciendo Hebreos capítulo 4, versículo 12, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Es el punto de unión entre cosas que son independientes. Y el tuétano es la médula ósea que va dentro del hueso y a su vez da firmeza. Un ejemplo, nosotros tenemos dos coyunturas fuertes que son lo que une el antebrazo y el brazo, pero también lo que une nuestra pierna, nuestra antepierna con la pierna, ¿verdad? Son coyunturas. Esto quiero decirle que es algo fuerte. Y la Biblia está diciendo que penetra también allá y rompe las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es la que destruye cualquier tipo de armazón que quiera venir contra su vida, mi hermano, y contra mi vida. La palabra de Dios tiene la facultad de destruir todo lo que quiera organizarse en contra suya y en contra mía. La palabra de Dios, mis hermanos, cuando está en nuestra mente y en nuestro corazón, nos protege de todo ataque del enemigo. Por muy fuerte que esté unido algo, así como las coyunturas y los tuétanos, la palabra de Dios lo rompe. Por muy difícil que sea la situación que usted esté viviendo hoy, si usted declara la palabra de Dios, eso se rompe en el nombre de Jesús. Por más difícil que sea la situación que estemos viviendo, la palabra de Dios acaba con esa situación difícil, mis hermanos. Tenemos que tener en esta mañana esa seguridad. De pronto hoy esa coyuntura y esos tuétanos son un problema familiar. Quizás usted dice, eso no tiene solución, pero si usted declara la palabra, ¿verdad? Por muy difícil que sea esa situación familiar que usted esté viviendo hoy, yo declaro en el nombre de Jesús que viene la paz y la armonía ahí en su casa. Que todo pleito, que todo problema se va en el nombre de Jesús. Pero también si es una enfermedad,
si de pronto usted hoy está viviendo un momento difícil, si de pronto hoy usted tiene este virus, creemos que Dios lo va a levantar, que Dios lo sanará, que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Dios. Pero para eso tenemos que declarar la palabra de Dios, declarar que por su llaga nosotros fuimos curados, que a través del sacrificio en Jesús no solo nosotros obtenemos perdón por nuestros pecados, sino que a través de ese sacrificio nosotros hoy podemos decir que somos sanos. Así que yo declaro esa palabra ahí donde usted está. Cualquier enfermedad, cualquier cáncer, si el médico dijo no hay solución, quiero decirle que la palabra de Dios rompe esa enfermedad y trae sanidad en este día a su cuerpo. Pero también quizás usted hoy está orando por su familia, sus hijos están alejados de Dios, ese esposo que quizás conoce de Dios pero hoy está apartado. Yo declaro que su familia está en su promesa y declaramos la promesa que está en Josué, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso que usted hoy ve tan difícil, por eso que usted hoy dice y usted ora y usted cada vez lo ve más alejado, quiero decirle que ellos están en la promesa y un día glorificarán y servirán el nombre de Dios con usted, porque su casa, ¿verdad? Y nuestra casa le serviremos a Jehová. Pero también, si quizás hoy esa atadura y esa coyuntura y esos tuétanos son una atadura, yo declaro que en el nombre de Jesús, por la palabra, todo se rompe. Si quizás usted por años ha estado atado, siente que hay cosas en su vida que no ha podido dejar, si usted eso lo lleva a la palabra de Dios, eso se rompe, porque Dios es el único que puede romper eso que es imposible para los hombres. Amén. Lo único que puede romper todo eso es la palabra de Dios. Así como lo hace con las coyunturas y los tuétanos, por muy unido y por muy fuerte que estén. Y sigue diciendo, por último, este versículo de Hebreos 4:12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué importante. La pregunta es, ¿quién conoce los pensamientos de otra persona? Y más aún, ¿quién conoce las intenciones del corazón? Solo Dios. Solo Dios puede entrar ahí. La palabra de Dios es la única que nos permite diferenciar los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué diferencia hay entre los pensamientos y las intenciones del corazón? Pensamiento es lo que está en nuestra mente y que salió de nuestro corazón y que está listo para ejecutarlo. Pero las intenciones del corazón es lo que está en el corazón, pero no ha llegado aún a nuestra mente. Miren lo poderoso que es la palabra de Dios, que conoce y escudriña no solo nuestros pensamientos, sino las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Cómo se da esto? Corazón, mente y ejecución. Dios tiene el control, mis hermanos, de todas esas cosas. La palabra de Dios es la única que puede cambiar los pensamientos que están en nuestra mente para ser ejecutados. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que quizás usted tiene quizás una carga, algo, y ahí está en su corazón y usted en su mente, ahora voy a hacer esto, pero cuando nos acercamos a esa palabra que es viva y eficaz, ¿sabe qué pasa? Esos pensamientos se van de nuestra mente porque no le agradan a Dios. Pero va más allá y dice que la palabra de Dios llega ahí a aquellos que ni siquiera han salido de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la única que escudriña nuestros corazones. Mire lo importante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo viva y lo que es eficaz en nuestra vida cuando nosotros esa palabra la accionamos, la ponemos en práctica. Y otra razón por la cual debemos creer en la palabra de Dios, es número 2, es porque la palabra nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. Por esa es otra razón por la cual debemos creer en la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, esta palabra limpia nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 3. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2:
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 3, mire lo que dice: ya nosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir la palabra en estos versículos? Dice, esto quiere decir que así como el pámpano, ¿qué son el pámpano? Son las ramas, son las hojas de la vid, lo limpia para que lleve más fruto. El Señor nos ha limpiado a través de su palabra para que también nosotros demos más frutos. No se conforma con lo que estamos dando ahora, sino que el deseo de Dios es que nosotros demos más frutos. ¿Qué significa más fruto? Que nosotros no tenemos que ser los mismos creyentes que éramos antes que cuando comenzamos en el Señor. ¿Y por qué no debemos ser los mismos que cuando comenzamos en el Evangelio? Porque ya el Señor nos ha limpiado a través de su palabra, y el propósito por el cual nos ha limpiado es para que nosotros demos más fruto. Hay un versículo que a mí me gusta y me llama mucho la atención, porque este versículo encierra muchas cosas y está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Fue uno de los versículos, de los primeros versículos que me aprendí, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Este versículo nos está hablando de un antes y de un después en nuestra vida. Antes, cuando no conocíamos al Señor, pero ahora que conocemos al Señor, dice la Biblia que somos nueva criatura y que aquí todas las cosas fueron hechas nuevas por el sacrificio, la sangre de Jesús que nos limpió. Pero tiene que haber en nuestras vidas un antes y un después. Se tiene que reflejar antes, cuando no conocíamos a Dios, y ahora que conocemos a Dios, ¿verdad? Y el propósito de Dios, ¿sabe cuál es? Es que nosotros, a partir del momento en que lo aceptamos a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros empecemos a dar más fruto. Que si nosotros hoy nos paramos en este lugar y miramos atrás, nos demos cuenta de que Dios nos ha limpiado y que ya no somos esas mismas personas que éramos antes. Y la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios nos compara con un pámpano o una rama? Cuando una rama va a ser limpiada, esta rama no se opone, ¿verdad? Porque ella sabe que si el agricultor la limpia es para que todo peso que está a su alrededor se ha quitado y pueda producir más fruto. ¿Por qué el Señor nos compara con eso? Porque así como el pámpano no se opone a ser limpiada para que lleve más fruto, así tampoco debemos oponernos a que la palabra de Dios ejerza la acción en nosotros de limpiarnos para que nosotros, mis hermanos, demos más fruto. Ese es el propósito de Dios al limpiarnos a través de la palabra, que usted y yo cada día demos más frutos. No solo que nosotros mostremos esos frutos, sino que alrededor de nosotros las personas, nuestra familia, nuestros vecinos, las personas que nos conocían antes y nos están conociendo hoy, nos están viendo hoy, esas personas vean cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos ha llamado, a que nosotros como cristianos demos más fruto. Pero para que nosotros demos más fruto, mis hermanos, tenemos que permitir que la palabra de Dios ejerza esta acción en nosotros de limpiarnos, así como el agricultor limpia a esa rama, ¿verdad? Que limpia a esa viña de los pámpanos y de la rama para que dé más fruto. Amén. Qué importante eso. Y la tercera razón por la cual debemos creer en la palabra de Dios, número 3, es porque la palabra de Dios es eterna. Esa es la tercera razón por la cual debemos creer, mis hermanos, en la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios es eterna. Y quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mateo, capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Mire qué versículo tan poderoso. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo Jesús. Y el contexto de estos versículos es que Jesús estaba hablando de la venida del Hijo del Hombre. Le estaba diciendo a sus discípulos: yo me voy, pero voy a venir por segunda vez. Cristo se fue, pero antes de él irse, los discípulos le preguntaron ¿cómo sabían ellos cuándo él iba a volver? Ellos estaban pidiendo señales. Él les dijo: van a suceder muchas cosas antes que yo venga. Y en Mateo 24, usted lee allí, se va a encontrar que Jesús dijo que iban a venir terremotos, que iba a venir hambres, que iban a venir muertes, pestilencia, guerra. Todas estas cosas se han cumplido y aún faltan algunas, mis hermanos, por cumplirnos. Esta pandemia que hoy estamos viviendo es una muestra del cumplimiento de la palabra de Dios, cuando dijo que iban a venir pestilencias, cuando dijo que iban a venir muertes. Él mismo dice que el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? Quedarían en el olvido. Si miramos la historia un poco atrás, nos damos cuenta que muchas cosas importantes han pasado, pero ya hacen parte del pasado. Pero las palabras que Dios dice en su palabra, la palabra de Jesús, vemos que pasaron, pero hoy están presentes y aún en el futuro también las vamos a ver. Pero la palabra de Dios, la palabra de Él, no la olvidaríamos porque se iba a cumplir. Porque no le está diciendo ningún hombre, lo está diciendo Dios, el creador del cielo y de la tierra, mis hermanos. ¿Por qué debemos creer en ella? Porque son verdad. Y como les dije al principio, si de algo tenemos que estar convencidos hoy nosotros, mis hermanos, es que esta palabra, la palabra de Dios, es verdad. Es verdad. Han pasado tantos años, ¿verdad? Han pasado siglos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es mi invitación hoy, mis hermanos, que podamos creer hoy más que nunca, que nos aferremos a esa palabra y creamos que es verdad y que todo lo que en ella hay se va a cumplir. Y si esto se está cumpliendo es porque es una muestra de que el regreso del Señor está cerca, mis hermanos. Debemos estar apercibidos. Nuestro pastor estuvo hablando el domingo pasado que estuvimos en nuestro tabernáculo de avivamiento de la resurrección, ¿verdad? Que es una promesa y es una realidad que nosotros como cristianos debemos que tener. Que Jesús, la venida de Jesús está cerca porque todo se está cumpliendo. Y es la seguridad que nosotros tenemos que tener, que si partimos de este lugar, un día vamos a resucitar así como Jesús resucitó de entre los muertos. Debemos estar apercibidos. Él mismo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Es decir, lo que Jesús nos estaba diciendo es que se va a cumplir al pie de la letra, mis hermanos. Todo lo que Jesús dijo se va a cumplir al pie de la letra. Y quiero que hoy medites en estas 3 razones por las cuales debemos creer, debemos estar convencidos en la palabra de Dios. No importa lo que escuchamos, no importa lo que veamos, nuestro manual, nuestra guía es la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros vamos ahí, ella nos va a hablar, nos va a reconfortar y nos va a mostrar cuál es el camino que nosotros debemos seguir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ejerce alguna acción en nosotros y esa acción es efectiva, mi hermano. Ahí en la palabra de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. Pero también porque a través de ella somos limpios para llevar más fruto. Ese es el propósito. Cada vez que nosotros nos acercamos a esa palabra y permitimos que esa palabra ejerza esa acción en nuestras vidas, va a limpiar nuestras vidas. A través de ella Dios va a hablar y va a mostrarnos cuáles son aquellas cosas que no le agradan, cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos quitar para que nosotros demos más fruto. Pero también hoy tenemos que tener esa convicción que la palabra de Dios es eterna. Todo lo que en ella está escrito se ha cumplido. Se está cumpliendo y se cumplirá porque Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mis hermanos, la invitación en este día es que nos acerquemos a la palabra de Dios para que esa palabra se haga viva y eficaz
en nosotros, para que esa palabra ejerza esa acción de limpiarnos y para que cada día cuando vengan dudas a nuestra vida, porque van a venir pensamientos, nosotros podamos tener la convicción, la seguridad que todo lo que en ella está escrito se va a cumplir. Yo quiero orar en esta mañana y quiero que me acompañe, y es mi deseo que Dios haya hablado a su vida así como Dios ha hablado a mi corazón, y que usted pueda atesorar esta palabra en esta mañana, ¿verdad? Que usted en este día pueda guardar esa palabra, esas 3 razones por las cuales usted debe creer en la palabra de Dios. Yo quiero guiarlo en una oración de fortaleza, y que a través de este momento, a partir de este momento, nosotros empecemos a caminar en esa palabra. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada en este día. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra no volverá vacía, porque tú has tocado los corazones, porque tú has hablado a la vida de cada uno de mis hermanos que me ven a través de esta transmisión. Yo te pido, Dios, que esta palabra, Señor, se haga viva en nuestra vida. Señor, que permitamos en nuestro corazón, en nuestra vida, que esta palabra, Dios, limpie nuestras vidas, que ejerce esa acción, Señor, para llevar más fruto, así como tú nos los pides, Señor. Pero yo te pido, Dios, que podamos estar convencidos, Señor, de que tu palabra se cumplirá. Señor, así como tú lo dijiste, hoy creemos que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias te damos, Señor. Gracias por este momento. Yo oro, Dios, por cada necesidad que hay en la vida de mis hermanos, en cada casa, en cada persona que ve esta transmisión, Señor. Que a través de este medio tú traigas sanidad. Ahí donde hay enfermedad, Señor, declaramos que por tu llaga nosotros somos sanos. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, todo problema en este momento se va, Señor. Así como tú rompes, Señor, todo tuétano, toda coyuntura, Señor, tú puedas llegar ahí, Señor, a esa necesidad. Pero también oro, Dios, para que tú traigas provisión, Señor. Mira en esta nueva etapa que entramos nuevamente, Señor. Señor, en esta cuarentena, estos días que vamos a estar en casa. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú abras, Señor, la ventana de los cielos, Señor, y traigas esa provisión, Señor. Ayúdanos a creer a tu palabra, Señor, porque tú dices en tu palabra que cuando oímos tu palabra, ella genera fe, que en los corazones de nuestros hermanos y en mi corazón, Señor, esa fe pueda levantarse, Dios. Yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este inicio de semana y declaramos cielos abiertos. Y será una semana, Señor, de milagros y de cosas extraordinarias. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Pero también quiero orar hoy por aquellos amigos que ven esta transmisión por primera vez. Quiero hablar, si Dios ha hablado a tu vida, ¿sabes? Quiero decirte que el primer paso para que nosotros podamos creer a esta palabra y para que esta palabra sea viva y eficaz, para que esta palabra nos limpie, para que creer en esta palabra de que se va a cumplir todas las cosas. El primer paso que debemos dar es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La Biblia nos habla que si creemos en Jesús, si creemos que Él es el Hijo de Dios y que al tercer día Dios lo levantó de los muertos, nosotros íbamos a ser sanos. Si confesamos esa palabra, hoy podemos ser salvos. Yo te invito, si tú quieres acompañarme en esta oración, y a partir de este momento tú empiezas que esta palabra se haga una realidad en tu vida. Padre que estás en el cielo, hoy vengo ante ti reconociendo que soy un pecador, reconociendo que he estado alejado de ti, pero hoy, Señor, reconozco y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado y de manera voluntaria te pido que entres a mi vida y que a partir de este momento caminemos juntos de la mano, Dios. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración de fe, yo te invito a que puedas seguir conectado a través de estos medios, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Estamos como ICC La Paz y nuestros servicios son los viernes a las 7 de la noche y en los días domingos a las 9 de la mañana. Dios te bendiga, mi hermano. Feliz semana.